Nosotros pues somos personas de destino y nosotros de parte de Dios Él quiere que seamos exitosos como personas, como matrimonio, como padres, y lo que piensen de ustedes mismos es lo que ustedes van a hacer. Entonces dice Proverbios 23:7, lo que piense tal de sí mismo, eso es. Es muy importante pensar qué es lo que yo pienso de mí mismo. Y la palabra de Dios nos enseña que el mandamiento número 1 es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo no me amo a mí mismo o a mí misma, muy difícil voy a amar a mi prójimo. Y si yo aprendo a amar a Dios sobre todas las cosas, el derramamiento del amor de Dios en mí me va a ayudar a amar a mi prójimo. De hecho, la falta de amor y de afecto en el matrimonio es lo que ocasiona muchos divorcios. Es muy interesante. Desde el punto de vista científico, está comprobado que nosotros, si damos afecto, tenemos mejor salud. Si damos afecto, la actitud hacia el día va a ser mucho mejor. Y el dar afecto tiene reacciones químicas en nuestro cuerpo. Bioquímicamente produce algo muy interesante que tiene que ver con el equilibrio de la sangre, con el equilibrio de las hormonas. Y muchas veces, si nosotros estuviéramos conscientes de esto, quizás mejoraríamos mucho más en nuestro afecto. Ahora, ¿qué es lo contrario al afecto? Pues el rechazo. Y algunos de nosotros, desde el vientre de nuestra mamá, a lo mejor subimos el rechazo, porque el papá decía, pues yo no quiero más hijos, o la mamá decía, ay, tenemos tantos problemas, yo no quiero embarazarme. Y quiero platicarles el caso de un joven de 34 años, gerente regional de una cadena de supermercados. Habíamos estado en San Antonio cenando con sus papás y yo le había preguntado a sus papás por sus hijos y justo me habían comentado de él y que él estaba con un problema de alcoholismo. Y me dijeron, pastor, a ver si nos puedes ayudar después. Claro que sí. Pero nunca me imaginé que 2 semanas después iba a recibir una llamada urgente. Y la llamada urgente era que su hijo se había intentado suicidar en León, Guanajuato. Era domingo y yo me acuerdo que acabando la reunión me fui a León para verlo porque pues era un caso muy severo, los papás estaban deshechos. Y cuando me encontré ante él dije, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tiene 34 años, tiene una esposa psicóloga, muy bonita, muy guapa. Tiene una niña preciosa de 6 años. Tiene un puestazo a su edad, gana muy bien. ¿Qué pasa en él para que él, aún casado felizmente, conociendo de Dios, él quiera suicidarse? Lo primero que quiero mencionarles es que el suicidio es auto-homicidio y Dios dice que los homicidas no entran al reino de los cielos. El suicidio es algo que ofende a Dios porque Dios da la vida, Dios quita la vida y Él es Dios, Él es soberano. Y el que sopla vida y el que nos depositó en la matriz de nuestra mamá fue Dios. Entonces, si nosotros nos levantamos como personas de destino para ir contra nuestro destino, por la falta de afecto estamos pecando contra Dios. Y yo le dije, mira, una vez que reflexioné con él, tú tienes todo a tu favor, ¿por qué te quieres suicidar? Había tomado 3 botellas de vodka, se había cortado, había hecho varias cosas muy fuertes y le digo, pero Dios es tan grande que no permitió que te suicidaras, porque tú creíste que suicidándote huías de tus problemas, pero iban a ser peores, porque no te ibas a ir a la presencia de Dios, ibas a estar condenado eternamente. Entonces Dios te ama tanto que te permitió esta oportunidad. Yo he venido en el nombre del Señor a ayudarte, no a juzgarte, a ayudarte, pero tengo que llegar al origen. ¿Por qué te quieres suicidar? Y entonces empecé a hacerle varias preguntas y una fue, ¿cuál es tu relación con tu papá? Y me dijo, me llevo bien con mi papá,
Pero mi papá, siendo gerente de un banco y siendo un hombre importante en su ciudad, cometió adulterio contra mi mamá y eso es algo que me lastimó. Sentí odio contra él y aun cuando él se convirtió, yo no confiaba en él y he tenido mucho coraje contra él. Pero en general nos llevamos bien, no tengo problemas. ¿Y con tu mamá? Y se quedó callado y me dice, mira, hay algo con mi mamá, tengo una barrera con mi mamá, no te puedo explicar qué es lo que pasa, pero nunca me he podido acercar a ella. Es como si hubiera algo entre ella y yo muy grande y su cariño y su afecto no hay, es poco. Ella verbalmente es cariñosa, pero yo no soporto que ella se me acerque. Ni a mí me nace darle cariños. Y le dije, ¿y eso te ha afectado en tu matrimonio? Seguramente a tu esposa eres seco con ella. Dice, sí. Le digo, bueno, pues ahí vamos empezando. Entonces llegaron los papás y ya en privado hablé con la mamá y le dije, a ver, cuéntame de tu embarazo, porque el embarazo marca nuestra vida. Y desde ahí empezó el asunto de tu hijo, 34 años, que hoy se intentó suicidar. Y Dios es tan bueno que no lo permitió, pero hay un problema contigo y con tu mamá. Y entonces le dije a la mamá, fíjate que me comentó esto de esta barrera y me dice, ¿cómo fue tu embarazo? Pues fue un embarazo, pues bien, nada más que me enteré a medio embarazo que mi esposo me era infiel. Y me dio mucho coraje contra él y me dio coraje contra el bebé que yo traía de él. Y le dije, ¿y qué más pasó dentro de ti? Y conforme le iba preguntando, por fin me confesó que había pensado en abortarlo. Le dije, ¿qué hiciste? ¿Hiciste algo para abortarlo? ¿Tomaste una pastilla? Hay tantos métodos. Yo empecé a hacerle preguntas, me dijo, no, pero lo deseé y lo pensé muchas veces. Le dije, ahí entró el espíritu de muerte en tu hijo. Y 34 años después, aunque tú le dices a él que lo amas y a tus otros 2 hijos, él siente que hay una diferencia, porque de parte de su padre hubo aceptación, pero de parte tuya no. Y me dijo, pero cuando nació lo amé mucho. Le dije, sí, pero ese fue un espíritu y una semilla de muerte. Entonces el afecto no hay plenitud, no hay plenitud, aunque tú le hagas un cariño. Él se sintió rechazado, supo que tú deseabas su muerte y no lo recibe. Entonces ya regresé con él, empezamos a platicar, la mamá le pidió perdón, se quebrantó muchísimo, tuvimos ahí varias cosas muy tremendas y de ahí le dije, mira, necesito atender las 3 esferas de tu vida, espíritu, alma y cuerpo. Estás con un problema de alcoholismo porque te estás autodestruyendo. Una persona que toma alcohol se autorrechaza porque la gente no piensa en el cerebro. La gente piensa en el alcohol y piensa más en la cirrosis, en otras cosas. No piensan en la impotencia sexual, no piensan en la ceguera, no piensan en el cerebro que se va haciendo chiquito. Y le platiqué la experiencia que había tenido con un empresario ahí en San Luis Potosí. La esposa de él, yo la conocí porque intentó suicidarse. Y ella me platicó cómo su esposo había entrado con drogas, con alcohol. Pero yo quiero decirles que esta es una familia de la alta sociedad de San Luis, que nadie sabría que estaban viviendo estas situaciones. Y entonces ella en su desesperación ya intenta suicidarse porque ya no puede más. Y se va a un lugar ahí de San Luis Potosí y se iba a aventar con el carro, pero de repente voltea al retrovisor y ve en el carro de atrás a su hija que le está gritando, no mamá. Y entonces queda en el filo ya para aventarse y matarse, pero al ver a su hija se detiene. Exactamente 2 semanas después me mandan llamar para una consulta urgente, porque su esposo se había ido de la casa, ya tenía tiempo con separaciones, pero había regresado y estaba sangrando. Yo supe inmediatamente que tenía varices esofágicas de grado 4 por lo que ella me dijo del sangrado, entonces corrí para llevarlo, lo llevé a internar al centro médico en Los Ángeles y les pedí que le hicieran una tomografía a su cerebro.
Y fue impactante ver este varón de 48 años, empresario, que vivía en una zona bien, que tenía todo, pero su cerebro era un queso gruyère, lleno de hoyos. Y yo le dije a él, mira lo que el alcohol ha hecho a tu cerebro, te lo ha destruido. Pero Dios te ama y yo te invito, y le estuve compartiendo. Al segundo día él me dijo, yo quiero recibir a Cristo, yo quiero cambiar. Recibió a Cristo y él aparentaba como 60 y tantos años de lo acabado que estaba por los pleitos, por todo lo que ya les digo del alcohol y la droga. Y recibió a Cristo y su rostro le cambió, se veía como un joven. Fue impactante lo que Dios hizo, y entonces él me platicó cómo la falta de afecto de su papá, el que no fue el consentido de su mamá, le había afectado, y de ahí empezó la droga y el alcoholismo. Les platico estas historias porque son reales, y la falta de afecto desde antes de nacer, o el afecto desde antes de nacer, establece mucho de cómo es tu vida. Por eso nosotros en el matrimonio necesitamos ejercitar esta necesidad del afecto, pero también nuestros hijos la necesitan, y a veces por ahí decimos, pues yo soy seco o yo soy seca y así soy, y que así soy seca. Sí, nada más que no saben que de parte de Dios está establecido que necesitamos el amor y necesitamos el afecto. Entonces nos enfrascamos en que yo soy seco, yo soy seca, y no entendemos que Dios ha establecido algo importante como el afecto. Desde el Génesis leemos de los patriarcas cómo ellos ponían su mano sobre sus hijos para declarar afecto y bendición, y esto era muy importante. La palabra de Dios dice que los hijos consentidos avergonzarán a la madre o al padre tarde o temprano, porque no van a hacer las cosas correctas. Entonces nosotros tenemos que entender que el afecto es una necesidad básica del ser humano. Y si desde antes de que nacieran nuestros hijos, o nosotros antes de nacer, nuestros padres no nos recibieron o no nos aceptaron, esto es algo que nos afecta. Recuerdo mucho una joven que era marimacha, y pues platicando con ella, porque la familia ya tenía muchos problemas, pues el papá cuando ella nació dijo, ay, es vieja otra vez, yo quería hombre. Esa palabra, ella siendo bebé, uno diría, pues era un bebé, ni la escuchó, pero lo que no entendemos es que tenemos un espíritu que nos conecta con Dios, que es neuma, tenemos un alma que incluye nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestros pensamientos, y tenemos un cuerpo, pero el espíritu es afectado. Si ustedes recuerdan, cuando María, estando embarazada, va a visitar a su prima Elizabeth, que está embarazada en la vejez como un milagro, porque era estéril, y en su ahora sí que ya era una mujer mayor, yo me imagino que de 60 años es lo que yo percibo, y se embaraza sobrenaturalmente, y pues le dan el nombre, ¿verdad? Se va a llamar Juan el Bautista, y la incredulidad del padre hace que quede mudo. Lo cierto es que cuando María va a visitar a su prima y están embarazadas ambas, el espíritu del bebé que estaba en María, pues que era Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, y el espíritu de Juan el Bautista tuvieron un encuentro y el bebé saltó. Ahí tenemos muy claro que el bebé intrauterino percibe todo, mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso cuando los hijos, hay un hijo que es más amado, una hija que es más amada, y el hijo y el otro no, ellos lo perciben, y esto va a determinar mucho de su manera de ser. El rechazo produce diferentes personas, produce inmadurez emocional, el rechazo produce soledad, aislamiento, el rechazo produce que las mujeres o los hombres se vuelvan muy impuros sexualmente, o al revés, las mujeres se vuelvan muy frías y ya casadas hay problemas de frigidez. El rechazo produce un carácter más introvertido, aparentemente son extrovertidos, pero ya en la intimidad son muy introvertidos porque nunca se sintieron aceptados. Por eso hay hombres y hay mujeres que dicen, yo en una relación íntima no puedo estar desnudo o desnuda,
porque fui afectado. Me criticaron, me dijeron algo de mi cuerpo, algo, y entonces pues tanto la mujer como el hombre, más en la mujer quizás, porque después de que se embaraza ya su cuerpo no es el mismo. Ya no puede ser 90, 60, 90 cuando se casó, y eso a veces afecta a muchas mujeres. Entonces nos falta esa aceptación, pero el afecto es muy importante. La falta de rechazo produce varios tipos de personas y yo quiero mencionárselos. Produce hombres y mujeres agresivos. La agresión la tienen a flor de piel, son personas dominantes, hombres o mujeres dominantes, que maltratan a su familia, maltratan a su esposo, a su esposa, con palabras hirientes, dañan el espíritu y el alma de su familia. Pueden ser tiernos o tiernas si ustedes hacen lo que él o ella dice. Esto es interesante. Esta persona rechazada que se vuelve violenta, colérica, puede ser muy tierno y puede ser muy tierna siempre y cuando se haga lo que ellos digan. Y tiene en su historia ese maltrato que tuvo de niño. Hace poco estuvimos en Querétaro y estuvimos ministrando matrimonios y bueno, tuvimos una noche de sanidad y milagros, pero lo interesante fue que me dicen los pastores, hay una pareja aquí que no han podido tener hijos. Por favor, pastores, ¿pueden orar por ellos? Sí, ¿cómo no? Y platicando con ellos, yo dije, bueno, a ver, médicamente, les hice un chorro de preguntas, todos me decían que no, perfecto, eliminamos lo médico. A ver, espiritualmente, eliminamos problemas espirituales, emocionales, a ver, vamos a ver. Y entonces les dije, ¿ustedes han querido hijos desde que se iban a casar? Y él dijo, yo no quería hijos. Y ella lo supo. Y yo no le engañé, yo le dije, yo no quiero hijos. Pero ya casados, ella me empezó a presionar de que quería tener hijos. Y eso me ha molestado mucho. Entonces seguimos, Ariel y yo, entrevistándolo a él. Y yo le dije, ¿por qué no has querido tener hijos? Y me dice, porque no quiero que sufran lo que yo sufrí. Y dijimos, ahí está la raíz, ahí está el problema emocional. Y entonces nos platicó de su papá, un hombre que fue rechazado, que fue hiriente y a la vez rechazó a este hijo. Y yo me prometí desde los 10 años de edad que no iba a tener hijos, que no iba a traer al mundo a ningún niño ni a ninguna niña a pasar lo que yo había sufrido. Le dije, ahí está la raíz. Entonces platicamos con él, dijimos, perdona a tu papá, perdónalo, él trae su historia, pero aquí tú estás afectando algo muy importante que es la descendencia, porque dice la palabra de Dios, y voy a leérselos en Malaquías capítulo 2, esto es muy interesante porque mucha gente no está consciente, pero el matrimonio tiene varios propósitos y entre ellos está lo que dice aquí en Malaquías. Y cuando uno dice yo no quiero tener hijos, uno va en contra de los propósitos que Dios está estableciendo. Y dice Malaquías 2, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios busca una descendencia para él. Entonces, el ir en contra de la descendencia es algo que nos afecta. Guárdense pues en su espíritu y no sean desleales para con la mujer de su juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, refiriéndose al adulterio, dice Jehová de los ejércitos. Guárdense pues en su espíritu y no sean desleales. Entonces yo le dije, mira, tú estás yendo en contra del propósito de Dios, que es levantar descendencia. Y entiendo tu enojo contra tu padre, entiendo que sufriste, pero en el nombre de Jesús, Satanás ha vomitado contra ti cadenas tremendas y vamos a romperlas. Estuvo de acuerdo, la esposa también lo perdonó. Oramos por ellos, por su descendencia. Y 1 mes y medio después me hablaban por teléfono para decirme que estaban embarazados de gemelas y ya nacieron sus gemelitas. Vean cómo el rechazo, la falta de afecto, afecta tantas cosas, ¿ok? Entonces podemos tener hombres y mujeres agresivos e hirientes por el rechazo.
En muchos de sus casos hay incesto, hay fornicación, hay abuso sexual, hay violación y por eso son así. El corazón se vuelve duro y necesitan ser liberados. Tenemos hombres y mujeres que por el rechazo se han vuelto adictos al varón o a la mujer. ¿Adictos en qué sentido? Por ejemplo, él le tiene idolatría a la mujer, a su esposa, lo trata con la punta del pie, le dice de cosas, lo humilla, no lo atiende como debe ser. A lo mejor en cierta área del matrimonio sí, pero ella es dura, o al revés, él es duro. Y uno dice, ¿cómo es posible que esas parejas sigan adelante cuando se tratan con este nivel de rechazo y no hay afecto y no hay amor? Ella incluso hace poquito atendí el caso de una mujer que golpeaba y arañaba a su esposo. En la iglesia. Y saben que el coraje, el problema que ella tenía. Y él decía, yo no la quiero perder, yo no la voy a tolerar, o sea, yo la amo demasiado. Le dije, ese es tu problema. Amas más a tu esposa que a Dios. Es tu ídolo. Y dice la palabra de Dios que Él no quiere que tengamos ídolos en nuestro corazón. Entonces, un hombre o una mujer adicto al varón o a la mujer tienden a tener esta idolatría. Los insultan, los critican, les dicen de cosas, pero ahí están. Porque hay un vacío emocional muy grande desde los padres, desde antes de nacer, que como no se puede llenar, lo tratan de llenar con esa persona y aunque los trate como la chancla vieja, ahí están. En las iglesias a veces no entendemos por qué hay parejas así, pero el problema es la falta de afecto, pero la raíz es el rechazo y la otra raíz es que desde antes de nacer quizás vivieron algo de rechazo. Otro punto importante es que la falta de afecto en los matrimonios también produce maridos y esposas hipocondríacos. Hay personas que pasan por una farmacia y se les hace agua a la boca. Ahora, ¿qué nueva pastilla habrá? Uña de gato del África o de Arabia Saudita. Ahora voy a tomar las cápsulas de víbora de cascabel que da 3 vueltas antes de que la maten. Ahora o sea, siempre están tomando algo. Son hipocondríacos. ¿Y saben qué es lo que les pasó a esas personas? Hombres y mujeres hipocondríacos es que les faltó afecto. Afecto de niños. Entonces crecen con esa necesidad de llamar la atención y siempre están enfermos y el lunes te los encuentras, oye, ¿cómo estás? Ay, me salió un granito, ¿no será cáncer? El jueves, ay, traigo colitis. El viernes, ay, es que ahora me duele la columna, creo que la lumbar 4 me está doliendo. Lo ves el martes, oye, es que ahora traigo un problema en la rodilla. Hombres y mujeres, pero la raíz es falta de afecto. Falta de amor, falta de cariño. Y entonces se vuelven manipuladores. ¿Saben qué es lo que necesita un hipocondríaco o una hipocondríaca en el matrimonio para sanar? Apapacho. Sana con apapacho. Necesita afecto. Y ahorita les voy a platicar un poquito más de eso. También tenemos que el rechazo y la falta de afecto en la familia hace que hombres y mujeres se vuelvan esclavos de no poder ser felices. No pueden ser felices, no pueden. Se vuelven esclavos de su familia, viven para su familia nada más. Ella dice, yo ni como, nada más me como las migajas de lo que queda del plato de mi esposo, de mis hijos. Son demasiado sacrificiales, lloran hombres y mujeres a solas, están deprimidos. A veces, aún conociendo de Dios, no han llegado a una plenitud porque se niegan a ser felices. No creen que verdaderamente alguien puede ser feliz aún en Dios. Ayer estaban cantando aquí Luis y todo el grupo, ¿verdad? De la libertad y de las cadenas, y yo pensaba para mis adentros, ¿cuántos de los que cantan no son verdaderamente libres? Siguen cantando, pero no han entregado todo a Dios para verdaderamente ser libres. Y una falta muy grande es el rechazo, la falta de afecto, porque va a afectar todo mi entorno, mi matrimonio y mi familia. Aquí el padre o la madre
también tienen la característica de que tienden a buscar hijos consentidos. Entonces, el hijo que no fue el consentido o la hija que no fue la consentida crece como una adulta que se niega a ser feliz porque nunca tuvo la seguridad de papá y mamá, o la tuvo nada más de la mamá o la tuvo nada más del papá, pero no de los dos. Entonces, ella o él no pueden ser felices. Tienen miedo a algo, hay algo de neurosis a veces en estas personas, son superficiales. Son personas que les cuesta trabajo entrar en una relación profunda emocional, ni en el matrimonio ni como padres, porque no pueden abrirse, porque son codependientes, les cuesta mucho trabajo. También tenemos pues las personas que, como les platicaba, tienden a ser suicidas por la falta de afecto y de rechazo. Entonces, fíjense cómo un pensamiento, yo no quería estar embarazada, ojalá pudiera abortar a este hijo o a esta hija. Estoy muy enojada con mi esposo, no hay dinero para tener más hijos, qué sé yo. El solo pensamiento marca la vida de los hijos y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener pasos para verdaderamente hacer un esfuerzo y decir, Señor, tú me has traído para levantar descendencia para ti. Y esta descendencia debe ser una descendencia sana. Yo me convierto como varón o como mujer en un forjador o en una forjadora de destino. Y Dios quiere que yo sea exitoso, entonces tengo que dar esta situación. Nosotros necesitamos sembrar los valores de amor y de afecto. Cuando alguien tiene amor y aceptación en su vida, se porta muy diferente. Nosotros necesitamos escuchar todos los días que alguien nos ama. Y a veces nuestro amor es condicional. Yo te amo si lavas los trastes, yo te amo si me compras lo que quiero, yo te amo si, y lo aplicamos con los hijos, yo te amo si sacas buenas calificaciones, yo te amo si haces esto o lo otro, y esto nos va afectando. Entonces ahorita esposo y esposa, voltéense y díganse que se aman. Lo necesitan oír todos los días. Y no digan, ay, qué flojera, al contrario, lo necesitan. Lo que más necesitamos es el afecto. Nosotros necesitamos tener una identidad y cuando tenemos afecto, esto cambia mucho. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en los hijos, en los adolescentes, sobre todo, que las mamás a veces no entienden a los adolescentes, ellos tampoco entienden a sus padres, y a veces cuando menos afecto se da, pero es muy importante dar afecto. Cuando yo estudié medicina, aprendí algo que impactó mi vida, que lo he puesto en práctica, y es que hicieron estudios en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá. Fue un estudio de varias naciones en donde vieron cómo eran los niveles de las personas en su desempeño emocional y de enfermedades por tener o no afecto, por tener o no abrazos. Por ejemplo, me acuerdo que ponían changuitos a darle el biberón a bebés. Ponían a enfermeras a darle biberón a los bebés y ponían a las mamás a darle biberón a los bebés. Pero las mamás, unas estaban enojadas porque tenían sueño y no querían darle de comer al bebé, estaban muy cansadas. Otras mamás eran muy amorosas, estaban felices de dar el biberón a sus hijos. Y entonces se fueron haciendo estudios y se comprobó que la sustancia que nuestro cuerpo produce cuando damos abrazos se llama endorfina. La endorfina tiene la característica a nivel cerebral de darnos la sensación de sentirnos bien. Por eso mucha gente ama los chocolates. A ver, levanten la mano los que les gustan los chocolates. No todo mundo, unos sí, algunos sí. A ver, otra vez, levanten la mano los que les gustan los chocolates, ¿ok? Hay personas que no les gustan los chocolates. Bueno, a los que les gustan los chocolates es porque tienen endorfinas. Y las endorfinas hacen que uno al comer un chocolate se sienta uno bien. En el noviazgo se habla de la conquista, hay que regalar chocolates, hay que regalar rosas, hay que regalar muchas cosas,
pero la raíz son las endorfinas. Al comer chocolates la gente se pone contenta. Hay gente que dice, a mí no me gustan los chocolates, ni me gusta dar abrazos. Interesante, porque el nivel de las endorfinas a lo mejor anda más bajo en el cerebro. Pero se comprobó que mínimo necesitamos darnos 11 abrazos diarios. Entonces yo les voy a pedir que se pongan de pie y se den 11 abrazos, pero fuertes. Esposo y esposa, pero fuertes. En toda la espalda, 11 abrazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 abrazos. Dan y reciben 11 abrazos fuertes. 11 abrazos. Los 11 abrazos nos van a ayudar a soltar endorfinas, a que se sientan bien. ¿Qué necesitamos? Bendecir a nuestro cónyuge. Entonces, así como ya están de pie, por favor, toma a tu esposo y bendícelo, toma a tu esposa y bendícela, por favor, ahorita, en este momento. Di, yo te bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. También es muy importante bendecir a nuestros hijos. Bendice a tu esposo, pero haz una oración por ellos. Haz una oración por tu esposa, haz una oración por tu esposo. Necesitamos por lo menos unos 3 minutos. Vamos a darle la intensidad a este momento. Si tú bendices a tu esposo y bendices a tu esposa, tú le estás diciendo que es sumamente valioso, sumamente importante. Hay que bendecir, decir, ¿sabes qué? Yo te quiero bendecir, esposa, yo te quiero bendecir, esposo. A veces somos más criticones que valorar y necesitamos hacerlo. Muy importante, bendecirnos, desearle bien a nuestro esposo, a nuestra esposa. Y también, si tienen hijos, bendigan a sus hijos. Bendigan a sus hijos ahorita y digan, yo bendigo a cada uno de mis hijos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y si hay algo que tengo que mejorar, Señor, perdóname por lo que dije, por lo que hice, o aún naciendo, aún siendo pequeños mis hijos, prefería unos hijos más que a otros, perdóname, Señor. Ayúdame a partir de hoy a tratar de llevar una relación más estable con mis hijos, porque ellos necesitan afecto. Pero si no hay afecto con el esposo y con la esposa, no habrá afecto profundo con los hijos. Y los hijos lo van a sentir. Muy importante el afecto, porque es de Dios.